Y ya estamos en contacto con la economista Adriana Bock para poder conversar acerca de la importancia del ahorro y también la inversión. En esta primera parte ya la saludamos para hablar acerca del ahorro y lo que se debe tener en cuenta más aún en estos tiempos. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Edgar, y también un cordial saludo a la audiencia. Adriana, decía yo la importancia del ahorro, lo que nos ha dejado a su paso la pandemia, esto que es más que una enseñanza y por sobre todo que a muchos lo ha tomado por sorpresa y esto que implica también tener más disciplina tal vez en lo que hace a los números y qué podemos recomendar a la ciudadanía en general cuando hablamos específicamente del ahorro. Creo que es así mismo como dijiste, las lecciones que dejó la pandemia y el hecho de que a la mayoría o casi todos este tipo de situaciones nos toma desprevenidos, ¿verdad? Pensamos que algo así nunca va a pasar y sin embargo, bueno, se vio cancelada y posteriormente reducida la actividad económica. Muchas personas vieron reducidos sus ingresos, perdieron sus empleos, tuvieron situaciones de salud también que afrontar para las cuales no estaban preparados. Y bueno, la lección, como decís, es que, bueno, a partir de ahora, ¿qué podemos hacer para que una próxima situación similar, ojalá no igual escala, pero puede ser también algo en la vida personal, no solamente los acontecimientos globales pueden sacudir la economía de una familia, de un hogar, están por supuesto también situaciones particulares, y entonces estar mejor preparados para ese tipo de situaciones. Y el ahorro es, digamos, es lo que engloba toda esa preparación, esa previsión, es estar preparados para situaciones adversas, pero también mencionar que el ahorro no es solamente algo que debemos decidir pensando en lo malo que puede llegar a suceder, ¿verdad? Si bien esa es la parte un poco de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con nuestra estabilidad económica, personal y familiar, y con nuestra tranquilidad financiera, también está el hecho de ver el ahorro como una oportunidad para utilizar o tomar mejores decisiones financieras o poder tener más opciones a la hora de decidir, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos hacer un gasto para el inicio de clases o necesitamos hacer algún tipo de mejora en nuestro hogar, la reparación de nuestro vehículo, el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Cosas que en el día a día a lo mejor no lo tenemos en cuenta y cuando llega el momento de hacer esos pagos o esos gastos, eh, fácilmente podemos recurrir a la financiación para poder cumplir con esas obligaciones. El ahorro lo que te da es más opciones, si bien la financiación siempre va a ser una opción válida a tomar en cuenta porque tiene sus ventajas y sus riesgos también, va a depender de la situación personal de cada uno. El ahorro lo que te da es una opción más. ¿Qué hago? Uso mis ahorros para pagar esto, y ojo, luego repongo mis ahorros porque me tengo que devolver esa plata a mí mismo, ¿verdad? O utilizo esta financiación para no tocar mis ahorros y dejar eso para otra finalidad, ¿sí? Entonces, cuanto más opciones tenemos a nuestra disposición, cuando menos limitados nos encontramos, entonces probablemente la presión que sintamos ante cada decisión que tenemos que tomar sea menor, ¿verdad? Entonces el desgaste también, el estrés también se reduce. Adriana, cuando hablamos del ahorro y conceptualmente teniendo en cuenta los términos y más aún la enseñanza que recibimos en las casas y esto que llevamos también en el día a día y veíamos en imágenes también la imagen del chanchito como un símbolo también de ahorro en lo que hace a la alcancía, generalmente acostumbramos, y me incluyo, a poder ahorrar lo que sobra. ¿Esto debe ser visto de esta forma o tenemos que dejar de lado ese concepto de tratar de guardar lo que sobra y necesariamente dejar parte de lo que logre como ingreso y de esta forma tal vez tener un futuro un poco más en lo que hace al bienestar económico y que me permita también tener una mayor solvencia? Totalmente. Si bien el ahorro va a ser posible en la medida que exista capacidad de ahorro, ¿sí? Entonces, eso es liquidez. ¿Qué quiere decir? Que el ingreso menos los gastos que hay que cubrir del costo de vida y los compromisos financieros deje un margen que nosotros podamos distribuir entre ahorro obligatorio, ¿sí?
de gastos de bienestar también, y capacidad de pago para futuras financiaciones que podamos decidir tomar por motivos específicos, ¿sí? O sea que parte del no gastar todo lo que gano y tener siempre un margen a disposición para poder destinar al ahorro y otras cosas también. Ahora, entonces, eso se entiende como no me sobra para ahorrar, pero a mí no me sobra, no tengo ese margen, ¿sí? Y ahí es donde entra un poquitito ese análisis de vas a esperar a que te sobre, ¿qué significa? ¿Verdad? Que no hacemos una planificación de nuestros gastos, que cobramos nuestro dinero y vamos gastando lo que va surgiendo en el día a día sin tener un control, para después darnos cuenta que se nos acabó la plata antes de fin de mes y que por lo tanto estamos ya apretados y, bueno, ahí surge el motivo, no ahorro porque no me sobra. Ahora, ¿por qué no me sobra? Porque probablemente no hice esa planificación previa de decir, bueno, yo gano esto, hasta acá puedo gastar para cubrir mis gastos y esto tengo que apartar sí o sí, tomar esa decisión previamente, ¿sí? Entonces eso es lo que, a eso apuntamos cuando hablamos de no esperar a que te sobre, no esperar a que llegue fin de mes y mires tu billetera o mires tu cuenta y encuentres ahí una plata, ah, mira, me sobró, voy a aprovechar para ahorrar, ¿verdad? Porque eso es medio bastante fantasioso, sino que al contrario, primero tengo que saber si en general tengo esa capacidad de ahorro, si hay una diferencia positiva entre lo que gano y lo que me puedo establecer como gastos necesarios y obligatorios. Si tengo ese margen, ya me autoimpongo una cuota de ahorro. Eso sería lo ideal. Ahora, no siempre se da que existe ese margen. Entonces hay que hacer un proceso para liberar liquidez o liberar capacidad de ahorro dentro de nuestro flujo de caja personal. Y eso puede llevar un tiempo. Adriana, cuando hablamos de porcentaje, no sé si podría ser una referencia al salario mínimo, porque eso la verdad que es un tema bien sensible y que tal vez sería un motivo también de desarrollar todo un análisis, pero ¿existe un porcentaje que se debe tener en cuenta siempre con relación al ingreso que tenga ir necesariamente destinado al ahorro? Por supuesto, como mínimo el 10% de nuestros ingresos, y como decía, eso no depende, o sea, ese porcentaje no depende necesariamente del monto de nuestros ingresos, ¿sí? Entonces, ese es el porcentaje de referencia. De hecho, que las personas que aportan a IPS, ¿sí? Tienen ya un ahorro obligatorio, jubilatorio y que se distribuye también con un seguro médico, que está casi, llega al 10%. Entonces, tenemos que pensar que el trabajador promedio, no sé, la mitad de lo que se le está descontando en concepto de IPS ya lo está destinando a un ahorro jubilatorio a largo plazo y que lo ideal sería que complete eso con un ahorro adicional. Tal vez empezando con un 5% y luego poder ir aumentando eso progresivamente.